La Z101 presenta El Gobierno de la Mañana. República Dominicana, buenos días. Gobierno de la Mañana, Z101. Hoy es viernes 21 de diciembre, es el año 2018 y son exactamente las 5 en punto de la mañana. Un viernes. ¡Ay, qué viernes! ¡Qué chulería llegó el viernes! ¡Qué felicidad! Porque llegó el viernes, porque, bueno, podemos nosotros descansar un par de días, pero qué bueno también que llegó el viernes porque estamos aquí, estamos vivos y estamos listos para iniciar esta comunicación de doble vía. Qué bueno que es viernes y que ustedes completaron la semana con nosotros y desde temprano nos están dando señales de que nos esperan, que bueno, con nosotras también quieren hacer ese balance necesario en todos los ámbitos que se hace a final de año, estas reflexiones que ojalá sirvan sobre todo para quienes toman las decisiones, cambiar lo que tienen que cambiar. Qué bueno que llegó el viernes y estamos aquí y podemos saludarles y podemos agradecerles a todos los que están con nosotros, nuestros dominicanos de aquí, del solar, nuestros dominicanos que han decidido dejar el solar alusado y que están fuera, muchos de ellos en Estados Unidos. Ay, nuestros trabajadores laboriosos, madrugadores, camioneros, los sentimos tan cerca, de verdad que los sentimos tan cerca, que bueno, parecería como que estamos ahí un poco metiditos debajo de su costado izquierdo. Así es esta complicidad que tenemos ustedes y nosotros. Gracias por ello. Soy Ivonne Ferreras Milagros. Buenos días. Buenos días, Ivonne. Buenos días, con el mismo entusiasmo. Ay, a Remigio también del otro lado, a Carlos que está en audiovisuales. Señores, buenos días al viernes y bienvenidos todos ustedes que están del otro lado. De verdad, gracias. Para nosotros este espacio tiene sentido porque ustedes están ahí y porque lo hacen posible, porque esta comunicación, como bien lo dice Ivonne, es de doble vía. Uno no podría ser, no tendría sentido sin el otro. Y ahí es que nosotros queremos que ustedes sepan cuál es la importancia que nosotros y esta emisora tiene para con sus oyentes. El dominicano ausente, Ivonne, ya están los aeropuertos abarrotados de dominicanos quienes están siendo recibidos a ritmo de merengue. Llegó Juanita, ciertamente, 21 de diciembre, casi, bueno, las calles, a excepción de las beventinas que están abiertas por 24 horas y los que puedan darse su juma, porque muchos de nosotros laboramos todos los días y no podemos hacerlo, bueno. El sentido de la Navidad y el espíritu este año ha sido bastante bajito, no lo hemos sentido tanto. Esperamos que con los días santos y con los días por venir, con los días feriados y festivos y con el espíritu real o el sentido real que tiene esta época del año, nosotros podamos compartir y recibir. Buenos días, República Dominicana. República Dominicana, buenos días. Vámonos a la pausa, Remigio, regresamos en breve. Bueno, señora, que estamos de regreso. Sí, señor, vamos con las informaciones, vamos a servirlas y vamos a ver cuándo nosotros haremos esa parada. Pero seguimos nosotros haciendo estos resúmenes y por supuesto también seguimos presentando informaciones nuevas. ¿Sabes qué? Ayer me llamó Basilio, una persona con la que yo tengo contacto, estuve en contacto y más bien lo trabajé en otro espacio periodístico en el que intervengo, que no, más allá de acá de la Z101. Basilio Mosquea es un pariente de una de las personas que fueron literalmente achicharradas en Poliplas. Él es el pariente de una de esas dos mujeres que no habían sido identificadas. Y ayer en ese contacto con Basilio me escribía que ya le habían hablado de patología forense. Me decía él que en este caso es su suegra específicamente, por el asunto de la explosión de Poliplaf, que aún el INASIF no le había entregado los resultados, pero que estaban en eso. Y finalmente ayer volvió a escribir, me dijo, ya identificamos lamentablemente el cuerpo y hoy lo estamos enterrando. Y en efecto, ayer fueron identificadas estas dos mujeres que fueron las que vieron ustedes en el video, hoy es noticia, ¿no? Y finalmente pues ya se le dio cristiana sepultura y eso completó ese ciclo del duelo. Sus familiares que durante todo este tiempo estuvieron tan angustiadas. Y nos alegramos, como yo le escribí a Basilio por un lado,
Aunque lamentamos mucho la muerte, qué bueno que ellos pudieron dar cristiana sepultura a su pariente y con eso, bueno, pues se completa entonces la cantidad de personas muertas en esa desgracia de Poliplas que no deberían sacarse de agenda tan rápidamente en tanto se dan una serie de respuestas necesarias frente a este caso. Y aun cuando esa no es la información que está aquí en primera página, en el periódico Hoy con el que normalmente empezamos, pues quería servirla porque es completar ese ciclo que a lo mejor para ustedes son 2 más, pero para esa familia que estaba destrozada es algo muy importante porque eso ayuda entonces a que ellos completen ese duelo, ¿verdad? Tan terrible que implicó la muerte violenta, no solamente de estas 2 mujeres, sino de muchas, claro, y esa, de todos esos y esa días angustia. Esperando, porque hasta que no te dicen sí, ese es. Óyeme, tú tienes la esperanza es lo que te mantiene vivo y a flote. Mira, Ivonne, hay una información aquí tan terrible como que hay otro caso de rabia humana. Ah, sí. Y esta frase que dice esta señora, es como si yo la hubiera sentido ayer. Dice, mi hijo hoy tiene rabia por negligencia médica, la culpa no es del perro, porque he visto como que hoy sacan una imagen general de muchos perros en la calle. Cuidado con tomarla contra los perros, que los perros no son los culpables. Por favor. No son los perros, que se sepa y que esté claro, porque ahorita viene la gente y la coge con los perros y empiezan a envenenar y a matar perros. No son los perros, son las autoridades que tienen que dar respuesta ante estos casos. Ya van 2, y desde que pasó el primer caso, lo dijimos aquí, ¿tú te acuerdas? No que son dijimos, los perros los que cerraron el antirrábico que por años, por más de 50 años, estaba funcionando ahí en la Duarte y la gente ni cuenta se dio. No sé si fue aquí o si fue en otro espacio, creo, que hablaba del tema del antirrábico hace mucho. Y óyeme, ellos simplemente lo movieron de ahí. Primero se quedó en el aire en ningún lado y nadie supo absolutamente nada. Aquí también la sociedad, aquí debería de haber protección para los animales, aquí debería de haberlos y tampoco se hace así. Los animalitos, esos animalitos, igual que mucha gente que andan y deambulan por las calles y son maltratados y le hacen maldad. Entonces no vamos nosotros exactamente, y me alegro que hayas hecho esa advertencia, a la brutalidad extrema que a veces nos caracteriza a nosotros en este país. Ayer, bárbaros. Eso me está sonando, me está haciendo ruido, Ivonne. Y mira, dice ella, claro, no es la culpa del perro, es la culpa de la doctora que no mandó a mi hijo a vacunar. El niño de 5 años hoy está ingresado también. Pero si el antirrábico está funcionando, la gente de manera normal y natural coge y se va al antirrábico que procede de la forma correcta que tienen que hacerlo. Claro. Porque yo he estado también en el antirrábico. A mí me mordió, no un perro, me mordió un gato. Y a mí me pusieron 7 inyecciones en mi espalda hace muchos años como prevención y el gato en observación. Eso pasa con los animales también. Entonces, por favor, para que no nos volvamos locos y no vamos a vuelvo y repito, Milagro, y te digo que qué bueno que haces la advertencia a esa brutalidad extrema. Tenemos otras informaciones. Claro que sí. Mira, Salud ha notificado 24 muertes maternas en un mes. Oye esto, 24 en un mes. Eso es casi una por día. 7 en una semana, dice el periódico. 7 en una semana. Fallecidas en la semana eran mujeres entre 17 y 34 años. En lo que va de año han muerto 3.212 infantes, de los cuales 242 perecieron en las últimas 4 semanas. Y bueno, esto es una cosa alarmante. Eso te hace la comparación con el 2017, ahí mismo el Diario Libre, que es su información principal, y te dice entonces que son más supera las muertes maternas. Bueno, para las elecciones de 2020 habrá 7.379.194 electores, dice el periódico El Caribe en su información principal. El padrón de la Junta tendrá 613.949 nuevos votantes, más que lo que había en el 2016, que fue de 6.765.245 ciudadanos aptos para votar. Esta información es la principal. ¿Sabes qué? Yo estoy oyendo a mi compañero de Alcántara que me está dando respuesta y díceme a mi querido Eddie que la pregunta que hemos hecho desde hace tantos meses y meses y meses, al final de este programa siempre por mencionando pidiendo que nos digan del mentado Quirinito, así con Eddie, el señor ya está preso. ¿Y qué esperan? No sabemos cuál es el espectáculo que se quiere montar. El director del DNI dijo que no, que eso es mentira. Que no está preso. Es un rumor, dice.
Ajá. Bueno, según él. Así Y es. él es la autoridad. Lo que en la pasa es que materia. lo que pasa es que uno ya no está por creerle mucho a las autoridades porque van y vienen, empezando porque no debió estar Quirinito, no debía estar fuera. no debían haber Quirinitos. Ujú. ¿Me entiendes? Y su realismo mágico como el que parece, porque yo creo que han sobrepasado sinceramente a Gabriel García Márquez Y qué y a Dulce María Loinaz, esa escritora exquisita cubana con su novela Jardín, donde es una expresión espectacular del surrealismo mágico Y con qué el bueno que caso tú lo Quirinito, pones querida. en plural, porque Quirinitos ha de haber muchos. Claro, Recuerda la muerte del justamente. senador, que Pues, fueron Darío Quirinitos Gómez. quienes lo mataron. Claro, Entonces, pero no solo eso, sino bueno, esos quirinitos que se escapan de la forma como lo hicieron. tipo que Porque encontraron- en el caso de Darío Gómez fueron quirinitos, pero con una anuencia abierta de las autoridades que lo sacaron prácticamente. En el caso de Quirinito, él embobó a todos. Y en el caso de Quirinito, ahora nos concentramos en Yanalán, nos concentramos en el DNI, pero tenemos que volver a los orígenes de todo el proceso y todos los que son y intervinieron y participaron y son responsables para que los quirinitos estén sueltos en este No caso. debían estar presos, Empezando por el director de prisiones, que yo no sé por cuál razón del mundo siempre ha habido mucha timidez en la repartición de responsabilidades. Así es. Y si deberían estar presos y sometidos también a la justicia, esas personas que participaron, desde el que dio la orden, desde el que dijo que estaba enfermo, hasta el último, hasta el que le abrió la puerta para que saliera de la cárcel. Bueno, señores, y la Embajada de Estados Unidos elogia al país por la eficaz aplicación de ley de lavado. Yo espero que igual que se le está aplicando la ley de lavado a todos los pequeños, porque ahí han metido hasta el sector inmobiliario, nosotros que lo que somos es intermediarios, ahora nos han puesto a pelear prácticamente con los clientes, porque por ineficiencia de las autoridades, tenemos nosotros que hacerle el trabajo. Yo he tenido un pleito con un señor que dice que él no me tiene que firmar eso a mí, que tú no te lo puedes imaginar. Y bueno, ciertamente ahí hay un formulario que hay que llenarle a todo el que va a comprar y ya no se están dando las compras que se daban en automático, en efectivo, que se daban anteriormente. Qué bueno, pero son las autoridades que tienen que Bueno, pero que así hacer su como trabajo, tú dices eso y también como vienen las estadísticas, no importa, señor, porque nosotros tenemos y nos han ofrecido estadísticas también medio parecidas y tú dudas mucho de todo y tú haces un cálculo, lo hacía mi querida Angeli, abrazos para ella que nos escucha. Hacemos este ejercicio también con esas cifras y estas estadísticas de las que te podemos permitirnos dudar cuando las cuentas no nos dan. Si Danilo anunció que ha sacado 1.2 millones de la pobreza, si el Banco Central reportó crecimiento económico de 7.3%, la deuda pública creció en 850% en los últimos 17 años. Entonces, ¿por qué caray hay 1.1 millón de familias esperando una caja para cenar el 24? ¿Por qué hay familias definitivamente en la extrema pobreza? Son de las incongruencias y son de las preguntas que necesariamente tiene que hacerte precisamente frente a estas estadísticas que con mucho orgullo el Banco en este caso el Banco Central exhibe. Pero también aquí organismos internacionales que hablan de nuestro crecimiento y nuestras referencias a partir de cifras que envía las autoridades. Eso puede perfectamente extrapolarse y comparar con lo que tú nos estás diciendo. Decir que los médicos sugieren bloqueo epidemiológico a Pedernales para frenar la difusión de la rabia a propósito del tema de la que ofrecías en principio. Los especialistas piden que se detenga un brote de respecto a este caso que ha cobrado ya 3 víctimas, son 3. La comunidad de Pedernales está muy asustada y nosotros esperamos que sigamos poniendo el dedo sobre la llaga con el tema del antirrábico. ¿Dónde está? ¿Dónde lo trasladaron? ¿Cuál es la referencia que la gente tiene? ¿Y cuál es el papel por qué lo cerraron? ¿Y cuál es el papel que entonces la función de ellos cuál es? Tiene que hablar el Ministerio de Obras Públicas respecto de este obras caso. públicas no, de salud pública. Salud pública, gracias por la corrección. Sí. De salud pública, la gente lo entiende perfectamente. Sí. Hay Mira, otras en Santiago, informaciones. claro, confían en que Danilo Medina no promulgue la ley. Bueno, representantes de asociaciones empresariales que ayer se reunieron con el alcalde de Santiago, Abel Martínez, para discutir sobre la ley aprobada por el Senado que divide territorialmente esta ciudad, dijeron que estarían dispuestos a elevar un recurso ante el Tribunal Constitucional en caso de que la misma prospere. No quieren que Santiago sea dividido y yo estoy de acuerdo. Bueno, pues ahí están otras informaciones, advertencias. Esta tiene que ver con las internacionales, pero como me la trae destacadísima, como las principales del periódico hoy, se la sirvo ahora. Es una advertencia de Vladimir Putin, el presidente
ruso que acusó ayer a Estados Unidos de aumentar el riesgo de una guerra nuclear. Y eso, bueno, tiene que llamarnos la atención, señores, y ponernos en alerta por esta información que aparece hoy. Y la que servimos en principio, que son las víctimas de Poliplast, que finalmente fueron sepultadas. Hablamos de Rosamelia Peña, hablamos de Altagracia Garavito, con lo que se completa la identificación de las personas fallecidas. Listín Diario dice aquí, suenan las alarmas ante otro caso de rabia humana, también la servimos en principio, y los hospitales con limitaciones para atender las quemaduras, dice el Listín Diario, que es una preocupación. 95% de los niños que sufren quemaduras se podrían prevenir, ya que ocurren porque los niños están solos. Ivonne, ayer hablábamos un poquito de esto, parece que se le está prestando especial atención. Se habla de que líquidos, ollas mal puestas en la estufa, anafe mal ubicado, todavía se usa el anafe, las mentadas señores, velitas. Pero venga acá, ¿cómo que si se usa la nave y el perdón, pero cómo que si se usa el anafe y el carbón? ¿O tú te crees que nosotros no somos un país con pobreza extrema? Pero por Dios, claro. pero se usa la nafta, se usa el carbón, se usa las velas para el alumbrado. Y gracias a Doris Pantaleón, que nos sirve este reportaje muy importante, muy interesante, de que sirve también de advertencia. Por suerte que ya los fuegos artificiales en estas fechas no se suma a esa cantidad de personas, sobre todo de infantes que mueren. Alambres pelados también. Pero claro, ¿sabe por qué? Eso es su desarrollo total. Sí. El alambre pelado, porque la gente, por los enganches, por el robo de la energía eléctrica, por las malas instalaciones, porque no funciona nada, señor, porque aquí, como decíamos ayer, hay letrinas, aquí la gente va al monte, aquí la gente, por supuesto que no solo anafe, sino que te enciende con leña y todo eso, y te pone velita y se roba la luz. Entonces, eso es pobreza extrema, definitivamente. Por Dios. Mira, la policía desmantela un laboratorio clandestino de falsificación de bebidas y recordamos los fallecidos el año pasado por bebidas falsificadas, ¿recuerdas? Por ahí, por Elías Piña, por esos predios. Ojalá y no siga pasando esto porque la vida de la gente, señores, es importante. Bueno, la policía desmanteló este laboratorio clandestino donde falsificaban bebidas alcohólicas, especialmente la Procuraduría Especializada de Crímenes y Delitos contra la Salud y la Dirección General de Aduanas, que desmanteló este laboratorio clandestino. Mira, la Universidad Católica de Santo Domingo ayer positiva, graduó 500 profesionales. Y esto, bueno, un saldo positivo. Esperamos que se inserten en el ambiente laboral, que puedan conseguir puestos de trabajo. El Tribunal Superior Electoral manejó unos 25 casos contenciosos de los partidos. Asaltan mujeres en un minibús público. Informaciones también que nos dan cuenta del cálido recibimiento a los dominicanos que decidieron venir a su país. Y por supuesto, con esto voy inmediatamente a las noticias internacionales, los que acaparan titulares, incluyendo informaciones que tienen unos pisos, óyeme, de verdad, de jocosidad, como la que aparece aquí con un grupo de chilenos dando patat por buena parte al presidente del Tribunal Constitucional por un fallo que ellos entendieron incorrecto. Y asimismo la foto muestra a este individuo, ¿verdad?, en 4 patas como un buen perro, parecería, no que estoy diciendo que sea un buen perro. Y entonces ahí le cae a patar la multitud, a patadas. Imagínense ustedes. Por favor, gente de las altas cortes de aquí, cuídense de la ira de la gente frente a algunas decisiones que ustedes puedan tomar, porque en Chile, que aparenta ser, ¿verdad?, un país más sosegado hasta por el clima que estos caribeños, ¿verdad?, pues ahí cogieron y le metieron su patada limpia. Señores, el gobierno de México cede y acogerá a migrantes de vuelta a Estados Unidos. Sí, señor. Estados Unidos anunció que va a devolver a los extranjeros a México y el gobierno izquierdista de Manuel López Obrador pues cedió ayer a esas presiones y dijo que va a permitir a Estados Unidos devolver, entre comillas, claro, a extranjeros a México para que esperen en ese país durante el trámite de petición de asilo, que si no se presiona no se presentará nunca. James Mattis, perro loco, deja Departamento de Defensa de Estados Unidos. Mattis era considerado por muchos una de las pocas voces sensatas de la administración de el actual presidente Donald Trump.
Uy, la agencia F, en esta nota que nos fecha en Washington, dice que, bueno, ya se va un día después de que la Casa Blanca anunciara la salida de las tropas de Siria. Se la está viendo negra. La verdad que no la está pasando nada bien la expresidenta argentina Cristina Fernández. Confirman proceso en su contra por caso, dicen, de recaudación ilegal de dinero. Es información y esa información la destacan los diarios y las agencias de prensa internacionales en el día de hoy. Como también que la Cámara Baja de Estados Unidos aprobó fondos para el muro en la frontera con México. La Cámara de Representantes aprobó la iniciativa con 217 votos a favor, 185 votos en contra, dicen los diarios. Putin y su acusación a Estados Unidos de aumentar riesgos de una guerra nuclear. Es el presidente ruso y dice que Washington ha dado la espalda a los tratados de desarme. Mientras Estados Unidos exige a China que sea responsable y después de que se detectara una campaña de ciberataques. El Pentágono aún debe diseñar salidas de soldados de Siria. También es información destacada en el día de hoy. Y Estados Unidos, que coordina la lucha con el narco Caribe. Esa nota dice que se busca coordinar un enfoque unificado para contrarrestar así a las organizaciones criminales. Y con esa a la pausa, pero venimos de una vez con otras informaciones también y otros titulares que tenemos ahí en cartera. Bueno, señores, aquí estamos de regreso en este Gobierno de la Mañana Z101 y tenemos muchas informaciones y servías tú dos informaciones que se nos quedaron como titulares para entonces echar una miradita en la medida de lo posible más profundamente sobre otros temas que tenemos en carpeta. Claro que sí, mira, orientan a dominicanos en Puerto Rico sobre procesos migratorios, reconociendo la difícil situación económica que atraviesa la isla y los altos costos de los procesos migratorios. El Instituto Dominicano y Dominicana en el Exterior, INDEX, Puerto Rico, impactó con orientaciones sobre los procesos migratorios a los dominicanos que asistieron. Y ayer en una audiencia al Chapo Guzmán, bueno, se vio visiblemente emocionado porque le llevaron a sus gemelas, sus niñas, unas niñas, bueno, ahí no precisa la edad, pero son menores, y allí estuvieron y el Chapo se emocionó y le mandaba besos y no sé qué. Tú sabes que no pueden tener contacto, ni siquiera ningún tipo de contacto físico, con ni presos con las como hijas, ese, ni con la esposa, ni con nadie. Y la verdad es que debe ser una cosa muy, muy grande para una persona que lo tuvo todo, aun cuando lo haya tenido de la manera que lo ha tenido. Y a veces tú te imaginas, y te lo decía fuera del aire, que una persona así que está involucrado con tantas muertes y con tantas diabluras, tú no crees que tenga ni siquiera sentimientos. Pues mire, parece que sí, que el Chapo tiene alguito. Bueno, y la verdad es que con los antecedentes también que tiene el Chapo de fugas, unas fugas tan espectaculares nunca vistas. Entonces, bueno, pero la verdad es que... Le ganó Quirinito aquí, perdóname. ¿Eh? Quirinito le ganó al tipo. No le ganó. Lo que pasa son las complicidades. El tema es de las complicidades, porque déjame decirte que por más espectacular que sea, tú sabes que las complicidades también respecto al Chapo, también se han dado. Por eso es que hablamos de que en México el tema del crimen organizado, por supuesto, se organiza desde diferentes ámbitos, no solamente el tema de las drogas y del narcotráfico. Eso encuentra, por supuesto, complicidades en los estamentos de poder. Y por eso, muchos sobornables en todas las áreas, vuelvo y te repito, porque no es verdad que esas espectacularidades son posibles si no encuentran algunas complicidades. Esas complicidades han funcionado allá y esas complicidades funcionan aquí. Y tuvimos, en términos de narcotráfico, una experiencia muy palpable que fue, por ejemplo, la del Boricua, ¿cómo se llama? La de Figueroa Agosto. 10 años estuvo ese señor como, si no, bueno, como jefe de un cártel, pero como ficha importantísima de un cártel importante también de la región, y mucha gente sabía, y no me digan a mí que mucha gente sabía y no sabían, por ejemplo, quienes tienen la responsabilidad de la seguridad. No, son complicidades, y una muestra más de las complicidades es cómo el asunto terminó. Como yo escribía en ese tiempo en el periódico para el que trabajaba, y hablaba y hacía una crónica precisamente hablando del cártel de las mamacitas, sí, en efecto, después de esas presentaciones. Entonces no es eso es la complicidad, pero esas complicidades pueden tener
también sus consecuencias. Y hemos estado haciendo un balance en estos días. Ayer hablábamos del caso de Brasil, hablábamos e intentamos, no sé, en lo que se va de año con los casos más emblemáticos que hemos visto en el ámbito internacional, tratar de profundizar un poquito respecto de esos acontecimientos. Y bueno, nos trasladamos inmediatamente como que a echar una miradita rápida a uno de los más recientes, que son los incidentes de París, de Francia, los chalecos amarillos emblemáticos, ¿verdad? Sí. Pudieran producirse con una gran lección, con una suerte de clase magistral que han dejado en ese país. Quieren hacerse oír. Y esa gente que no influye, que no tiene ninguna posibilidad de ser parte de esas complicidades, precisamente para subordinar y para estafar y para mantener a raya a la gente y con sus miserias y con sus pobrezas. Hay muchas formas, Ivonne, perdona la interrupción, de ser subyugado, y esa es una forma. Y te lo digo porque, trasladándolo aquí, óyeme, qué manera más de hacer cada día más pobres que los que están gobernando se roben los dineros. Así es. Los primeros que fueron en el caso, por ejemplo, de Francia, los primeros en escuchar el mensaje fueron esos mismos policías encargados de reprimirle, muy descontentos. El asunto detonó por ahí con sus salarios, de las horas suplementarias que no se pagan, de la multiplicación de las tareas no gratas, de los sindicatos de la policía que amenazaron también con ponerse su chaleco amarillo. Tú puedes imaginar un fenómeno de ese tipo y luego con quedarse entonces acuartelado y ser parte ellos, los encargados o los responsables o los señalados para la represión en este caso. Bueno, pues así lo han hecho, encerrados en sus comisarías, no salían a la calle, sino por casos extremos de urgencia. Y entonces, de manera espectacular, en Francia los policías también se pusieron en huelga. Una policía fronteriza que se solidarizó con una huelga de celo, verificando cada pasaporte, tomándose su tiempo, en fin. Una crónica interesante, la que se podría escribir, o varias crónicas interesantes, mientras Macron, pobre Macron, declarando disque debate nacional, en fin, la población empoderada, desde los que reprimieron hasta los que han estado en la calle protestando de manera muy justa, ¿verdad? Sí, porque ahí cuando tú dices que los policías, por ejemplo, en vez de reprender, se pusieron su chaleco y se quedaron en sus cuarteles. Están reconociendo que realmente quien está protestando tiene la razón. Por supuesto. Y que ellos no van en contra de una población que realmente, óyeme, la población lo que es víctima en este caso, claro, como lo es muchas veces aquí. Pero por supuesto, la población lo que es víctima, hasta que entonces los papeles cambian. Y la población con todo su poder, y siempre ha sido la lección que yo creo que ha debido dejar. Mira, sobre todo ese caso que para mí es muy emblemático de Francia, lo que ha estado ocurriendo en Francia, señor, es lo que pasa con la gente, cuando la gente decide salir, cuando el hartazgo se adueña de la conciencia colectiva. Y aquí, en República Dominicana, yo no estoy haciendo ningún tipo de incitación, pero aquí nosotros tenemos sobradas razones para el hartazgo. Bueno, y para que aquí haya una distribución más equitativa de todo lo que nosotros producimos y de todo lo que somos. Pero ¿y por qué es que no nos indignamos si tenemos tantas razones y nos sobra? ¿Por qué tenemos que vivir y darnos una mala calidad de vida como la que nos damos? Porque nada más con toda la violencia que tú tienes que vivir cuando tú sales a la calle, ya tu calidad de vida baja. No es solamente porque se expresa de muchas maneras, ¿no? Ese hartazgo, y se expresa de muchas maneras ese acorralamiento desde los que tienen poder. Claro que sí, de muchas maneras, hasta con los niveles de educación. Cuando tú vas a la calle, cuando tú sales a manejar, cuando te encuentras al chofer imprudente, cuando te encuentras al conductor que te dice del mar que vas a morir simplemente porque tú quieres hacer las cosas de manera correcta, porque tenemos unos niveles muy bajos de educación, de esa que no te la da y no se resuelve con la lectoescritura nada más. ¿Entiendes? Entonces se expresa de muchas maneras, y yo lo que digo es por qué nosotros no nos expresamos de la manera correcta, exigiendo que ya no podemos, no tenemos por qué seguir mendigando derechos, que los derechos nos corresponden, y si no nos los otorgan y si no nos los ceden, entonces yo pienso que es momento de tú exigirlo, y es lo que ha ocurrido en Francia. Exigieron sus derechos y hasta los encargados, los responsables de la represión también se han puesto
parte de la gente, porque también derechos. ellos tienen derechos violentados. Y aquí nadie más que los policías, no esos encumbrados oficiales que no saben cómo justificar lo que se ganan, no, esos no. Esos infelices que ahora mismo nos están escuchando y que igual que nosotros se están exponiendo en las calles y se exponen a esas mismas diligencias, de esa misma criminalidad que está dentro de las filas y que está afuera, y tienen que lidiar con todo eso, pero que también hay gente decente y hay gente honesta, definitivamente. Entonces, esa es la reflexión que yo quiero que dejemos, y con esta tenemos que cruzar a hacer una pausa ahora con Remigio, pero volvemos. Ajá, aquí estamos. Si seguimos aquí, bueno, pues como dos que tiraron a Juan entre el pozo. Nuestra compañera Raiza, que ustedes que sabemos tienen compromisos tempranos siempre en los días viernes y no está con nosotros. Linares, que viene en camino, y nuestro compañero Chuchu también. Mientras tanto, bueno, qué bueno, porque nos sirve para seguir haciendo algunas reflexiones y tomárnoslos muy en serio respecto del tema internacional. No sé si has visto en estos días el tema de Colombia, ha estado muy puesto en relieve. Anoche veía unos reportajes visuales en Telesur muy interesantes, porque la verdad es que los túmbulos, parece como que la paz se quedó enredada, y esto era previsible perfectamente, con quienes ganaron las elecciones en Colombia, en este caso Iván Duque ahora. Y entonces, en medio de unos trámites legislativos, de varios proyectos de reforma, de los que, como era de esperarse, solo 2 al final de la legislatura ocuparon el centro de la atención del Congreso y del gobierno, que tiene que ver con el tema de la reforma tributaria. Ha sido el detonante, el tema tributario, y el de la Superintendencia de Salud. Ahí, por ese camino, señores, quedaron esas consultas que se hicieron. Reforma tributaria, que tú sabes, un detonante importante, que camina en esa senda que es neoliberal, que no hay por qué extrañarnos, porque profundiza esa rebaja de impuestos a los ricos, que según estudios recientes, bueno, podrían ascender en el caso de Colombia a unos 13 billones de pesos, según veía, te repito, en un reportaje muy interesante que presentaba ayer la cadena Telesur. Una reforma tributaria que, bueno, es terrible, pero también está la reforma a la Superintendencia de Salud, que parece en la dirección adecuada de dotar a ese organismo de atribuciones legales para que comience a cumplir con las funciones de ente regulador en materia de salud pública en ese privatizado sistema colombiano de salud. Ahí en eso se debate, bueno, pues la situación ahí en Colombia, entre otras cosas, y la gente mira con la boca un poco boquiabierto a la espera de lo que va a pasar finalmente con todo ese proceso de paz que ha estado ahí, muy enredado en la pata de los caballos y en las pretensiones neoliberales del presidente Iván Duque, un gobierno que definitivamente en medio de todo parece que va sin rumbo, y esa es la sensación que te da de desgobierno, que se ha venido acentuando en las últimas semanas por las cada vez más frecuentes salidas erráticas, ¿verdad? Del gobierno del presidente Iván Duque. Sí, ahí súmale también la situación tirante o la relación tirante con Venezuela. Ayer justo expulsaron a Carlos Pino dicen ellos que por temas de seguridad, o sea, la representación diplomática en Bogotá, en Colombia, de Venezuela, pues lo expulsaron, y dicen ellos que por un tema de seguridad, porque representa una amenaza. Expulsó entonces el presidente al asesor político de la embajada venezolana sin estatus diplomático por alterar el orden público, según ellos, la seguridad nacional y la tranquilidad, informó la autoridad migratoria de ese país. O sea que, aparte de la situación interna, también hay situaciones con sus vecinos del lado, porque no han podido tener paz. Bueno, pero el tema de ellos, ni siquiera uno de los manejos más erráticos, ni siquiera de los más importantes, ha sido con los vecinos del lado, que son, ¿sabes qué, Milagro? Se dan de manera natural este tipo de situaciones, sobre todo en países continentales. Se ha dado también en vía contraria en otros tiempos, ¿no? Que es el tema migratorio, la situación, el cruce, y en Venezuela, que siempre ha sido así, bueno, pues también ha sido así. Pero mira, ha habido un manejo errático, por ejemplo, con las exigencias de retiro del actual fiscal general, de la investigación sobre la corrupción que propició la brasilera Odebrecht, de la cual el señor Néstor Humberto
Martínez fue el abogado y que a todas luces parece que lo inhabilita para conducir dicha investigación, porque señores, escuchen esto, allá en Colombia como aquí tampoco se pretende llegar a profundizar como se debe con el caso Odebrecht, y durante ese proceso, bueno, pues ahí las cosas se han manejado, pero ha habido otro manejo errático también que no da muchas luces de como que iría por un buen camino el gobierno de Duque. Fue el que le dio a ese paquete de proyectos ligados a la consulta popular anticorrupción. Esa quizás fue la mayor muestra de la torpeza política con la que maneja los asuntos del Estado, porque hay que guardar a veces un poco las formas, y los promotores de esa consulta le dieron a Iván Duque la posibilidad de que pudiera llenar él de contenido su anunciado Pacto de Colombia, que no ha sido así, y su agenda legislativa que muere en el Congreso con las reformas de las que nosotros estamos hablando hace un momentito. ¿Y sabe cuál otro manejo ha sido también muy errático? El que se le ha dado a los acuerdos de paz. El último, que valió un duro pronunciamiento de la misión de las Naciones Unidas, que hace seguimiento y que también hace una especie de monitoreo del cumplimiento de los acuerdos. Y refiere un artículo que incluso introdujo el proyecto de ley de orden público y que busca darle continuidad en el marco jurídico que pueda permitir las negociaciones del gobierno con los grupos armados. Entonces, si a eso se suman los nombramientos de funcionarios contrarios al acuerdo de paz al frente de entidades estatales que tienen como misión el cumplimiento de los mismos, es un hecho insólito, por ejemplo, que se nombre el director del Centro Nacional de la Memoria Histórica, para el cual el urbanismo requiere un funcionario negacionista del conflicto. Entonces ahí, y esa sí no nos sorprende, ¿verdad? Porque acuérdate que hablábamos de eso, de que este hombre se pondría de espaldas a los acuerdos de paz. En fin, que eso pasa en Colombia y ahí está. Una especie de retroceso, lo que se había logrado, cónchale, tanto tiempo. Claro, Tiempo más con de esas 50 Fuerzas Armadas años, Revolucionarias de Colombia, que yo recuerdo que, bueno, en tiempos de antaño, eso era problemas diarios, muertes, guerrillas, explosiones y todo ese tipo de cosas que se daban, secuestros, Ivonne. De un lado y de otro, porque claro, la responsabilidad, porque lo que pasa es que se quiso vender desde el imperio, que por supuesto las FARC eran la absoluta responsable, porque además se fueron ahí a la montaña, liberaron toda esa zona por opción, por el mismo tema que nosotros todavía ahora estamos hablando. Bueno, las mismas inequidades. Recuerda ¿no? A Ingrid Betancourt, por ejemplo, que fue emblemático ese caso, bueno, y que no es tan lejano, o sea, está en la es historia bastante reciente. Bastante pero cercano. Señores, y que se logre un acuerdo de paz y que se logre deponer todas esas hostilidades y que ahora como a punto de lograrse, pero para desgracia vino y ganó Iván Duque. Y así como el caso del acuerdo de paz, nosotros pudiéramos enumerar tantos hechos erráticos de ese gobierno en estos 3 o 4 meses que lleva nada más al frente de los destinos del país. Una sensación de desgobierno que es más que generalizada. Yo me imagino cómo sentirán los colombianos si nosotros nada más mirando de lejitos aquí en un país caribeño desde la región, pero lo paradójico es que los llamados para que el señor Duque pueda rectificar podría terminar entonces acabando con uno de los pocos actos del gobierno que marcha en la dirección adecuada, según veía ayer en Telesur en estos reportajes, y es la negativa a dar participación en el gobierno a los partidos políticos a cambio de su respaldo político en el Congreso. La mayor parte de quienes claman por esa rectificación en el gobierno le están planteando que deben dar representación a los partidos que a cambio deberían entonces comprometerse a respaldar sus proyectos en el Congreso, y así en esa repartija burocrática que llaman gobernabilidad, ¿verdad? Y traspiés se está desenvolviendo estos meses primero del gobierno de Iván Duque. En Colombia, que a decir verdad, siempre han sido gobiernos más de derecha, nunca se han colocado como otros países en ese ejercicio de progresismo aquí en la región. Cruzamos con Remigio. Remigio, llévatelo. Bueno, señores, aquí estamos y vamos con los oyentes. Los oyentes lo saben y las líneas están llenas, así es que sin pérdida de tiempo vamos a pedirles, por favor, señores, encarecidamente, de corazón se lo pedimos, sinteticen para que tomemos muchas llamadas, ¿de acuerdo? Buenos días para ti. Sí, buenos días, mi amor, buenos días, país. Neida Guzmán, Santo Domingo Norte. Ivonne, Diga. Quiero desearle a toda la población y el pueblo dominicano y a todas esas madres solteras que tienen hijos y luchan por
por sus hijos, por sacarlo adelante, como hice yo, que sola adelanté mis 3 hijas. Yo les deseo a todos los hogares que vamos a unirnos más y a este 24 de diciembre, que siempre llevamos esa nostalgia familiar, que vamos a orar más y a pedirle más a Dios para vivir con este país se modere mejor. Muchas gracias. Buenos días. Vamos con la próxima llamada. Buenos días. Buen día a todas y todos. Hola, chulo. Yo me di la Villa Jarabo por el trabajo. Por favor, digo, permítame, ya que el síndico de aquí de Villa Jaragua dice que yo nada más de por lo malo, el presupuesto participativo que le tocaba aquí al sector la más de Villa Jaragua era más de 300,000 pesos. Con eso el síndico compró un cordón de alambre y 8 lámparas. De las 8 lámparas, 2 dañadas y una rota. Eso es que el síndico se está burlando de Jaragua, del sector La Madre, tanta burla y tanto derroche, señor síndico. Chulo Medina y Don Ferreira. Bien, ahí está. Gracias, Chulo Medina. Vamos con esta llamada que es internacional. Buenos días. Buenos días, Ivonne. Hola, Buenos días, Melanie. hola, Lidia, ¿cómo estás? Estoy bien. Linari no está aquí, está quebrantado. quebrantado. Yo sé que no está aquí, pero lo de él se lo guardo para los días. Muy Oye, bien. yo no, Milagro. Ajá. Tú sabes que en República Dominicana, por lo menos en mi pueblo, yo soy pobre, porque yo digo yo soy pobre. Ajá. Allá se cocina con carbón. ¿De dónde que tú eres? De Vicente Noble. Ah, de Vicente Noble, y se Tuve está muchas cocinando casas- con carbón. ¿Tú muchas sabes casas- lo que eso tuve implica? muchas casas Deforestación. bonitas, Sí. pero allá se cocina con carbón porque en mi casa hay estufa de mi mamá. Y ande mi mamá cocinan con carbón porque el cardero que pone mi mamá no aguanta una estufa. Así es. Ay, Dios mío. Y hay gente todavía que orina en la vacinilla. Oh, pero claro, y por la mañana no lo decía yo ayer, saquen los míos, muchachos, porque Oye, no hay y te vacinilla, voy a no hay decir- letrina, tampoco. Y te voy a decir, y también hay gente Dios mío. que tiene su tinaja. Claro que sí, y su No calabaza. ha llegado la energía eléctrica por ahí, no, Eso- ni soñar con una Tú nevera. oyes. Y entonces, y hay gente que tiene sus termos para guardar su nevera. Bueno, porque tiene para comprar su inversor y como quiera tiene que comprar gas y velita porque el inversor no se le carga. Claro, así es. Oye, entonces, y hay gente también que cocina con yaguacil. Ajá, así es. Ajá. Y Guayacán, Y todo. sí, Y leña. así es. Y Bueno, una comida, un Li- arrocito bueno, muy bueno cocinar con leña. Lidia, vamos a dejarlo ahí que tenemos muchas llamadas, está bien. Gracias por el ejercicio, buenos días. Buenos días, Ivonne. Hola, Ricardo. Milagro, buenos días. Ricardo. Linares. Para Adelante. mí, mi deseo es que, como mucho, les deseo mucha vida y salud a ustedes, que pasen un feliz año. Muchas y que, gracias. Como mucho, mire, es un sacrificio lo que ustedes están haciendo para mantenernos informados a este país y al mundo. Que ustedes se levantan a esta hora, porque sinceramente es peligroso tirarse todos los días en la mañana a llevarle la información a este pueblo. Pero yo espero que ustedes me ayuden con que este municipio tiene que cambiar la cara porque nos lo tienen abandonado totalmente, y yo espero que aquí llevemos a José Manuel Mesa como síndico. Te lo perdoné hoy porque estamos en Navidad, pero está bien, gracias. Tienes que llamar aquí a Ana. Puntuales, invitar a todos los miembros de Marcha Verde que quieran solidarizarse con los encadenados de Cotuí. Vamos a salir mañana desde las 8, Máximo Gómez con Obando, encargado José Ramírez. Y el compromiso con la patria es rescatar el parqueo del Parque del Este, es el 23 a las 5, todos allá formémonos una cadena, 2 o 3 cadenas alrededor de él. Bien, Bueno. ahí está. Gracias por la invitación y así mismo es. Saludos. La cadena humana de Parque del Este. Buenos días, hola. Le habla Joselito Canela. Hola, Joselito, hola. mi princesa bella, feliz Navidad. Gracias para ti. Lo único también. que los veganos estamos deseando es que el presidente quite al ministro de Agricultura. Lo único que le pidamos es eso a Omar Benítez, que lo destituyan de ahí por dañino a los veganos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por estar con nosotros. Buenos días. Sí, buenos días, Ivonne. Buenos días, Milagros.
Buenos Buenos días. días a Chu y a Linares, Buenos donde quiera días. que se encuentren. Buenos Y días. saludos a Lidia, mi paisana, Vicente Noblera hasta el tope. Oye, yo quiero saber cómo es posible que el gobierno tenga una estrategia con respecto a lo que son los haitianos y que a algunos de sus funcionarios, seguro autorizados por el mismo presidente, ¿no?, tenga que decir cuál es la estrategia que tienen. O acabo de oír ahorita en una emisora que los haitianos que regresen, que vayan a su país en busca de celebrar la Navidad, no le van a dejar entrar de allá para acá. Pero ven acá, pero eso, y por un aviso así es para que se queden aquí. Aparte de eso, dijo uno que los que viajan tienen, uno no dijo Jenny Vázquez, que los que viajan es porque tienen sus papeles. Yo conozco un haitiano que él dice que no necesita papeles porque cada vez que le da la gana se va, y cuando se va, el viaje de allá para acá lo paga con 3 y 4 más de sus compañeros que lo traen para acá. Entonces, y me dice que tiene 15 años aquí y nunca le ha preocupado papeles porque él hace eso cada vez que le da la gana. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Don Antonio Romero, Lincoln Luperón. Hola, Antonio. Buenos días para ti. Muy bien, con relación al tema del antirrábico, Ivonne, preocupado porque realmente no hay ningún tipo de explicación con relación a ese caso. Eso está cerrado, eso era algo que nosotros no necesitábamos por aquí, había una botica popular y había de todo ahí. Y lo que se dice es que lo mandaron por el 27 de febrero, donde caben como 3 gente y no hay parqueo ni hay nada, y esto aquí está cerrado. Explicación para eso. Una Buenos locura, días, la tiene que dar el Ministerio de Salud Pública, Antonio. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días, Ivonne, a todo el equipo. Buenos días. Te habla Samuel Valdés de San Juan de la Maguana. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Ivonne, Diga. en el día de ayer, hubieron personas que estuvieron haciendo fila de las 4 de la madrugada para recibir una cajita de ayuda navideña. Pero Ivonne, ay Dios mío, cuánta humillación. Ahí vieron señores que le dieron palo y la gente corrió a Eso la lo fundita. veíamos desde los tiempos de la Máximo Gómez 25, que lo veíamos siempre en la casa de Balaguer. Una barbaridad terrible. Ahora dicen que no, que eso es viejo y que porque las cajas se están llevando casa por casa, dicen algunos de los PLDS, dicen así algunos. Ivonne, pero Danilo es de aquí de San Juan de la Maguana. Es de aquí, de este pueblo, y la gente está muriendo de hambre, Ivonne. Qué barbaridad. ¿Y por qué tan indolente el señor presidente? Bueno, ya tú sabes. Buenos días. Buenos días, Ivonne. Hola. Luis Rodríguez, San José del Puerto. Hola, Luis. Le pedimos al Ministerio de Salud Pública, por favor, que completen el personal de la clínica rural de Pipe Ramos, pero además en el 156 se instale una unidad de atención primaria para que las madres de familia puedan llevar a sus niños. Se escucha muy mal, Luis Rodríguez, la verdad, pero entiendo que tú estás pidiendo una unidad de atención primaria en San José del Puerto, en Villa Altagracia, es lo que supongo. Si no, llámanos de nuevo. Buenos días, vamos con la próxima llamada, es internacional. Buenos días, hola. Saludos Milagros, saludos Ivonne, desde Los Ángeles, California. Saludos para usted también. Saludos y felicidades a ustedes, que tengan buen fin de semana y buena Navidad. Ivonne, yo siento una vergüenza y una pena, y siento pena por gente como ustedes dos, con unos periodistas que aparecen. Mira, esa vergüenza, los periódicos y las redes, con la gente atropellándose por una cajita. Y cuando tú ves periodistas que los políticos llaman y los cuestionan, escuchan todo lo que ellos dicen, incluso yo escucho periodistas que ni menciono, comentaristas de noticias, que lo que hacen es que se burlan. Dicen, pues ellos lo necesitan. Mira, Ivonne, lo que nos tiene nosotros más jodidos muchas veces, todos estos periodistas que están ricos con estos malditos gobiernos, no con el PLD. Si fueran nada más, si fueran nada más periodistas, que lo son y son muchos, son de todo, mi hermano. Pero los periodistas, es que la gente le vive creyendo mucho, la gente que no tiene escuela, eso no tiene jodido. Sí, no, es muy serio porque eso involucra a todos los medios de comunicación, pero si fuera nada más los periodistas, hermano. Tú dices por lo que representan y porque la gente cree en los medios y porque el papel del medio debe ser otro. Y si el motor que es el periodista se corrompe en el camino, es una desgracia, mucha razón tiene, pero es más que eso. Buenos días. Sí, muy buenos días. Feliz Navidad, próspero año nuevo. Gracias para usted también. Le habla Elías Rafael Portes. Yo soy un conductor de camiones de 22 años. Sí. Yo le exhorto a los compañeros camioneros. Señores, dejen de usar las cortinas que están usando en la ventanilla. Los espejos no se ven. Un conductor que no tenga espejos laterales
es igual que andar ciego. Eso está ocasionando muchos accidentes. Yo me he topado con varios accidentes de la carretera por ese motivo. E incluso un conductor, un compañero de nosotros, le cerró, él iba en su jipeta con un sobrino y su hermana, y fallecieron, porque el conductor le cerró, no lo vio al tener la cortina en los laterales. Señores, tomemos conciencia. Un camión cargado, un camión vacío, es un misil en la carretera. Así es. Gracias. Buenos días. Llamada internacional. Sí, buenos días. ¿Y vos, equipo? ¿Cómo están ustedes? Buenos días, Samuel. Samuel, cuéntame. Estamos bien. Yo les deseo que tengan una Navidad bonita, si no nos comunicamos, ¿eh? Ay, eso esperamos, hijo, dentro de lo posible en este peñasco. Allá está difícil tener una Navidad bonita con este saqueo desde la casa gubernamental. Ivonne, la capital la cogen, la ripean en que sé yo cuántos pedazos. Ahí nada más se han hecho, el único progreso que ha llegado son los funcionarios que se han hecho millonarios, repartiéndose ese dinero. Ahora es Santiago. Santiago es un terroncito de tierra. ¿Para qué lo van a dividir? Pero es que el PLD no le basta ya. Ellos no saben que si tú acorralas a la fiera te ataca. De la manera que ellos nos llevan, nos quedan dos cosas. O va a venir un golpe de Estado o una guerra civil, porque hablando y quejándonos, ellos no están entendiendo. ¿Y qué es lo que va a hacer? Repetir lo que se ha hecho antes. Tirarse para la calle, agarrar fusiles y que el que pueda vivir que viva y el que no que se joda. Porque es imposible que esta gente sigan en esto. No es que Danilo es loco. Ay, no. Viendo usted de campana. No, señor, ni es loco, ni es una cosa, ni es la otra. Señor, vámonos a la pausa definitivamente. Regresamos. Bueno, señores, aquí estamos nosotros en este gobierno de la mañana, Z101, y tenemos una efeméride que no vamos a pasar por alto. Ahí no, definitivamente nosotros no la vamos a pasar por alto, si me ayudan los compañeros aquí. Está un poquito chamuscada, pero ahí va. Un segundo nada más. Por supuesto que sí, así mismo es, no la íbamos a pasar por alto porque hoy, un día como hoy, 21 Jesús Milagros, 21 de diciembre, muere Manolo Tavares Justo, Manuel Aurelio Tavares Justo, conocido como Manolo, abogado, dirigente político, revolucionario dominicano, que simbolizó la resistencia final contra la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, que nació el 2 de enero en 1931, en Montecristi. Estudió Derecho en la Universidad de Santo Domingo, organizó el movimiento 1J4, Movimiento 14 de Junio, agrupación inspirada en la fallida expedición de 1959. Iniciada la lucha clandestina, Manolo y miembros del 1J4 fueron encarcelados, fueron torturados en 1960. Excarcelado en 1961, reorganizó el 1J4 y el 21 de noviembre de 1963 dirigió, junto a un grupo de compañeros del movimiento 14 de junio, un levantamiento guerrillero que incursionó en las montañas contra el régimen de facto de Donald Reid Cabral, que se instaló luego del golpe de Estado a Juan Bosch. Fue fusilado joven, muy joven, a los 32 años, ahí en las Manaclas, en San José de las Matas, en la Cordillera Central, un 21 de diciembre de 1963. Así es que honor a nuestros héroes, y por eso ese trozo de el himno de la dignidad, el himno de la resistencia, el himno del movimiento revolucionario 14 de junio, hoy 21 de diciembre. Entonces, buenos días a todos los que se nos integran y buenos días también a mis compañeros. Buenos días a los que ahora sintonizan la Z101. Buenos días formalmente a nuestro compañero Jesús, que hace rato que está ahí, pero que nosotras como dos cotorras que hablamos dos no lo hemos dejado hablar, y lo admitimos que no le hemos dejado hablar, pero él, hombre sumiso y tranquilo, él se deja, y él tiene media hora instalado ahí y no le hemos dejado abrir la boca, y sí, así lo decimos con mucho orgullo. Va a sonar feo lo que voy a decir. No te ¿dónde dejamos hablar? Hola. No, pero realmente ustedes saben que tengo muchas amigas, más amigas que amigos.
Y la verdad es que estoy acostumbrado, pero además es parte de la naturaleza. Nosotros los hombres resumimos el día en 3 minutos, las mujeres lo resumen en 2 horas. Y es normal, porque ustedes son detallistas, nosotros no. Nosotros somos un grupo de seres humanos que andamos por la vida lo más corriente posible. Gracias. Es verdad. O sea, nosotros somos simplistas, ¿no? Ustedes son de Marte, nosotros somos de No. Eso no es ni de Marte ni de Venus. Yo soy de la Tierra y soy de Cristo. Ustedes son de Marte. No, hombre, no. Lo que pasa es que tenemos temperamentos diferentes. Y es así, eso es simple. Cada uno tiene su esencia. Bien. Bueno, a propósito precisamente, Ivonne, de la efeméride, acabamos de recibir un atinado obsequio y qué bueno. Y agradecemos al doctor Luciano Castillo Domínguez, profesor meritísimo de la UAS, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, quien nos envía este regalo que es la historia Recuerdo y Olvido, la guerrilla de Manolo, que precisamente en una fecha como la que destacas y esta efeméride, a propósito del himno que acabamos de escuchar y de quien fue Manolo Aurelio Tavares Justo. Bueno, y nos los entregaron en los libros, sí, lo tenemos aquí. Aquí los recibimos, gracias. Gracias al cielo, qué bueno que nos entregaron el libro, qué bueno que nos entregaron esa síntesis que hace Luciano Castillo Domínguez. Qué bueno, un recordatorio en este 2018 de una que el mejor día no podía haber llegado. Exactamente, de lo que ocurre, ¿verdad? Y también agradecer al periódico Hoy que rasca y pone de relieve con la historia. Bueno, pues situaciones como esta, eventos como este, efemérides como esta, que hoy más que nunca debería estar presente en la memoria y en la mente de los dominicanos, en la conciencia colectiva, por lo que comentábamos nosotros en principio. Pero no hablamos más, damos los buenos días. ¿A quién? Timarín de dos, bueno, a usted. Tranquila. Jesús. Saludos. Jesús, buenos días. Saludos, buenos días. Dios les bendiga, les guarde, les llene de favor. Un saludo para Cundo, para Josefina Ortiz, que ya llegó, ahí se oye temprano en la mañana. Cada persona que está del otro lado ayudándonos a hacer esta complicidad de comunicación. Hoy quiero sugerir una vez más a la gente que recibe dinero. Hemos visto cómo los atracos se han acrecentado en los últimos días. Hemos visto cómo personas en zona colonial, en Gascue, entrando a sus casas, han sido atracadas. Vimos como en el Evaristo Morales se atraparon a unos delincuentes, uno de ellos cayó, policías heridos. La gente tiene que comenzar a ser prudente. Nosotros no podemos ser carne de cañón para los delincuentes. Tenemos que aprender a manejarnos con lo necesario, pero además no ostentar de que tenemos dinero, de que tenemos 8 pesos y que andamos con 8 pesos en los bolsillos, y que ya en el 90% de los locales formales se paga con tarjeta de débito, tarjeta de crédito. Entonces, ¿por qué hay que andar con dinero en efectivo? ¿Por qué hay que volverse loco comprando y gastando lo que usted no tiene? ¿Por qué hay que tomar justamente este tiempo para salir a las calles a querer privar en que usted tiene algo? Este es el mejor tiempo para guardarse, para estar en familia, para compartir con los suyos. No se vanaglorie de decir que tiene 8 pesos. Estoy diciendo solo un número por decir algo, o por hacer creer que usted tiene dinero. Porque los ladrones siempre andan al acecho. Siempre andan al acecho. Y al parecer, nosotros no terminamos de entender que es una época donde cada año se incrementa la cantidad de asaltos, de robos. La delincuencia común comienza desde finales de noviembre hasta después de Reyes a querer pescar en río revuelto. Nos corresponde a nosotros sencillamente no permitir que eso ocurra.
Eso es un llamado que le hacemos a la gente que escucha este programa y que se lo pueda replicar a sus familias por el bien de todos. Otra cosa puntual que quiero compartir con ustedes es lo siguiente. Anda en las redes sociales la información de ciudadanos haitianos llenando botellitas de agua para luego venderla en los semáforos, que han sido grabados llenando las botellitas de agua. La gente no sabe. Yo le digo a la mayoría de las personas, párese en un lugar formal, deténgase un minuto, porque usted puede pescar una enfermedad terrible por el consumo de un agua contaminada. El Helicobacter está ahí. No es solamente en las verduras, también está en el agua contaminada y puede matarle. Una enfermedad estomacal puede traerle consecuencias que usted pasaría años sanar. Y aquí en los semáforos se vende de todo. Sí, y aquí. Tú te preguntas cuál es el nivel de higiene que tiene esa persona que dura el día completo ahí. Claro, pero ¿y dónde hace sus necesidades? O sea, ¿y cómo maneja las cosas con las que le vende a los ciudadanos? Entonces, se nota mucho el caso de los haitianos, que ciertamente, porque lo hacen así, muy abiertamente, como un contén en una acera, al video que usted refiere, que lo vi también, y te están llenando del agua. Pero ¿y cuántos dominicanos desde hace muchos años, pero muchos años, lo hacen con llenaderos en los patios, igual en las mismas condiciones arrabalizadas? No es un tema... No estoy diciendo que usted esté diciendo eso, pero para que sepan que no es solo un tema de haitianos, que también nosotros, dominicanos irresponsables también, que no cuidamos de la salud de los que salen a la calle y le echan mano a cualquier agua de esa, con incluso etiquetas de empresas que son reconocidas como empresas con control de calidad. Eso claro. Aquí hay un defensor del pueblo y hay un proconsumidor, y esos son alimentos que se expenden y que si afectan es a la gente que los compra. Pero no pasa nada. Parece que no tenemos autoridades que sean capaces de en un momento determinado tomar... Salud pública. Sí, salud pública, proconsumidor. Salir y tomar esas bebidas, esas botellas de agua que nos venden y hacerle pruebas. Porque de eso se trata. No debe ser ponerse de moda como una vez se puso de moda ir a visitar las empresas que distribuyen agua y procesan agua para vender y cerrar 3 y hacer un bulto grandísimo, como hacen regularmente quienes llegan nuevos a esos puestos. No, se trata de un trabajo permanente, de un trabajo que pueda la gente sentirse segura de lo que está consumiendo. Y nosotros tenemos que pensar como país civilizado, como país en vía de desarrollo, que estamos en ese proceso de ver cómo llegamos al desarrollo. Claro, también desde que yo nací tengo uso de conciencia, pero la verdad es que nosotros tenemos que tener nuestras propias reglas. Y yo insisto en la gente, cuidado con las frutas que compran en la calle, cuidado con las aguas que compran en la calle, los refrescos que compras en las calles, porque ¿cuál es la seguridad? ¿De dónde ponen esa agua? ¿De dónde ponen ese hielo? ¿Cómo lo manejan? ¿De dónde ponen nada aquí eso, no mi querido? Sabe. Métalo todo en el paquete, mi hermano, porque mire, si nosotros no volvemos, usted va a echarse aquí las 2 horas y no le va a alcanzar el tiempo para empezar a numerar las cosas que aquí no cumplen con las mínimas reglas de calidad. Usted vio una batida, usted vio una batida a los disque restaurantes que actúan con un formal, en negocio formal. Usted vio, empezaron restaurantes chinos, pero eso quedó ahí y ya tú lo sabes, ya resolvieron el problema. Es una desgracia. No hay ratas ni cucarachas. Es una desgracia. Sí, las hay. Pero estamos hablando de exactamente lo mismo. No es como en Estados Unidos. Un día cualquiera las autoridades entran a un baño y hay con lo que puedan encontrar ahí. Y estamos hablando de lugares como Times Square, por ejemplo, donde en festividades un montón de gente en un bar, en un restaurante,
que hay un solo baño para hombres y un solo baño para mujeres, entran cientos de personas, pero de la misma manera tiene que haber una persona o dos personas, una para el baño de los hombres, otra para el baño de las mujeres, que entre permanentemente a hacer la limpieza. De las garantías. Porque si alguien entra de la seguridad y hace una muestra y las cosas no están en orden, sencillamente le cierran el negocio. Lo multan y le cierran el negocio. Ahora pregunto a la señora que está en Proconsumidor, ¿cuándo fue la última vez que desde los medianos, pequeños o más altos restaurantes su gente le hizo una inspección? O quizás las inspecciones son tan escasas que es posible que usted ni en su propia casa la haga. Vámonos a la pausa con esta y regresamos de una vez. Bueno, señores, aquí estamos. Sí, señor, de regreso con todos ustedes en este Gobierno de la Mañana Z101. Son las 6:21 ahora en este día, que también es 21, pero es 21 de diciembre, con una efeméride importante como la que le dijimos hace un momentito, la que le contamos y que estamos seguras que ahorita don Álvaro, que ayer hizo, una disquisición histórica brillante, me encantó. Yo lo estaba escuchando, la verdad, ¿no? Yo hoy supongo que también, bueno, pues un poco abundará y profundizará más sobre esta época, esta fecha, esta efeméride que es la muerte de Manuel Aurelio Tavares. Y con esto, bueno, pues todo ese movimiento que fue a las Manaclas también en fecha de diciembre. Don Álvaro la verdad que tiene el don. Buenos días. Bueno, déjame presentarte antes de entrar porque lo tuyo es interrumpir. Pero mi hija, pero no seas así. Lo tuyo es interrumpir. Navidad tú me vas a dar un abrazo. Claro, pero eso no quita que te diga, espera, Tanibol, buenos días, Milagro. Bueno, el lunes me va a abrazar para que la gente vea que tú, hombre, tú eres buchipluma, pero tú me quieres. Señores, buenos días nuevamente, Jesús. Ivonne, todo el equipo y a la gente que está del otro lado, buenos días. Jesús, yo me estaba... Hasta Raiza y Linares. Sí, claro, Raiza, Linarito que está malito y Raiza que generalmente... Sí, él está mayor de edad. Se puso malo para no bregar con nosotros y cosas. Está chacoso, muchacho. Señores, yo te escuchaba hace un ratito con lo de la preocupación de que la gente no ande con dinero y que no se exponga y todo eso está muy bien, Jesús, pero mira, el asunto de los robos en los edificios, por ejemplo, de Evaristo Morales, no es cuestión de estar ostentando, es que ahí se metió una banda, aunque sean dos, ya es una banda, ¿verdad? Si se dedican al robo y irrumpen en un hogar cualquiera. Claro. Ahí lo que estamos diciendo es que tú estás en tu casa, estés o no estés, es un ejemplo, irrumpen en tu hogar a robarte o a agredirte o a matarte para quitarte lo que es tuyo. Eso es lo que está aconteciendo y eso es lo peligroso. O sea, ya no se guardan las formas, ni es un simple raterismo en la calle, ni el motor que viene con dos y te arrastra con la cartera. Ya que se te están metiendo en tu hogar, independientemente incluso de si es una torre, de si es un edificio con poca seguridad, si es con mucha seguridad, si tiene muchos niveles o pocos. Porque una de las cosas que ha ido cambiando aquí en el país es que la gente incluso está prefiriendo mudarse a edificios multifamiliares en lugar de vivir en una casa, porque esos edificios le ofrecen cierto nivel mayor de seguridad que una casa. Y hemos ido transformando incluso la manera de vivir. Pero es que ahora estamos hablando de que no estamos seguros ni siquiera en un quinto, un octavo, un noveno piso, como en el caso de mi edificio, que en una ocasión se metieron a un noveno piso, amordazaron al individuo que vivía ahí, le robaron y se fueron en un noveno piso. Entonces, no es cuestión ni siquiera de que andemos ostentando lo que tenemos. Es que ya ellos están yendo a irrumpir en lo más sagrado que uno tiene, que es su casa, su hogar. El único lugar donde tú te sientes o te sentías seguro, ya no es tan seguro. Aquí hablamos ahora entonces, para ponerte otro ejemplo, de Nicole, que es una estudiante universitaria y que trabaja en una banca de apuestas y que cobró su doble sueldo. Óyeme, una muchacha que lo que gana son 6,000 pesos, trabaja, que dicho sea de paso, eso es ilegal, porque ese no es el salario mínimo, ¿sí?
6,000 pesos. Bueno, pues ahí tiene el Ministerio de Trabajo por donde si quiere cortar alguna telita. Esta muchacha de 19 años y que trabaja en una banca, que cobró su doble sueldo, unos 6,000 pesos, y que llegaba a 10,000 pesos y se traslada en un minibús. Una gente pobre que no tiene medio de transporte. ¿Qué es lo que coge? Óyeme, en tiempos de antaño, en tiempos anteriores, cuando yo tomaba vehículos públicos, siempre nos decían, móntense en un autobús o en un minibús porque los carritos son más peligrosos. Esta muchacha aborda un minibús. ¿Y qué tú crees que pasó? Ella y 2 mujeres más fueron asaltadas y hubo intento de violarlas incluso. En un minibús. Entonces ya no es seguro ni el carrito, pero tampoco es seguro el minibús. Donde se supone que había, que como concentra una gran cantidad de personas, bueno, a nadie se le ocurre, pero en estos días asaltaron un autobús que iba con destino a Asua Santo Domingo, y asaltaron a todo el mundo ahí. Entonces, ya no hay niveles de seguridad. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quién nos garantiza eso? ¿Qué es lo que está pasando cuando tú ni en tu casa te puedes sentir seguro, pero tampoco en las calles donde tú abordas un medio de transporte de una gran cantidad de personas, como son los minibuses, que son de 30 y 40 pasajeros, y tú ahí tampoco estás seguro? Esta muchacha la intentaron violar. Y era un vehículo, obviamente, de alguna ruta, porque las llevaron por el Parque Mirador Norte para tirarlas por ahí, y casualmente iba pasando una patrulla motorizada de la policía y se da cuenta de que están en una situación y les pregunta qué es lo que pasa. La muchacha nerviosa, dando gritos con temblores, y entonces la patrulla sigue al minibús y logra atrapar a uno de ellos, porque los otros 3 individuos lograron la fuga. Claro, eso está fácil de resolver, porque al que atraparon tiene que decir quiénes más lo acompañaban, ¿verdad? Pero estábamos hablando, señores, de una cosa que ya se le ha escapado a las autoridades, se le ha escapado a la policía, se le ha escapado. Señores, cuando tú no te sientas seguro en una plaza, porque aquí hemos visto cómo te matan una gente en una plaza y te asaltan un camión de esto de seguridad y que transporta dineros, un camión blindado, como ocurrió en Bellavista Mall en aquella ocasión y como ocurrió con este muchacho Percival, por ejemplo, pero como ha acontecido en el mismo Bellavista Mall, donde mataron a una gente en el segundo piso, no sé si lo recuerdan, en el área de comida, y le dieron francos tiros a un individuo ahí frente a todo el mundo. Entonces, cuando tú dices, bueno, vamos a las plazas, que son lugares más seguros, a hacer las transacciones bancarias, todo lo que tú tengas que hacer, lo hacen en un solo lugar, sí, te brinda un poquito más de nivel de seguridad, pero señores, ya nada es seguro. Ahí está el asalto en la plaza. Del carrito, donde asaltaron, por ejemplo, en una ocasión a Heidi, para poner un ejemplo cercano, con una mujer, con un niño en brazos, y con otro individuo montado delante, o sea, porque son bandas que se dedican a eso, y eso es lo que le están enseñando a esos niños. Se organizan para que parezca un vehículo confiable y que hay una mujer te brinda seguridad, pero una mujer con un niño, mucho más todavía, tú no te vas a imaginar que es parte de la banda. Pues así se organizan. En este caso, estas 3 jóvenes abordan ese minibús, se supone que es un vehículo de ruta y se supone que es un medio de transporte seguro, y ahí son asaltadas, y esa muchachita de 19 años también la intentaron violar, las manosearon a las 3 y la ultrajaron a las 3. Entonces, ¿qué clase de país es este? ¿Y hasta dónde vamos a llegar con el tema de la seguridad? Y finalmente, muy brevemente, porque el tema de salud pública lo hemos abordado, yo creo que en los últimos días, desde varias vertientes o por diferentes razones. Hoy se habla de un ausentismo laboral en el Cibao por una gripe que está afectando toda esa zona y que ya pasa de una gripe común. Pero hablamos de preocupación en Pedernales por casos de rabia y proliferación de perros en la zona. Y decíamos más temprano, no le coja con los perros a la gente, mucho cuidado, que aquí la responsabilidad de lo que está pasando en Pedernales es de las autoridades de salud pública, no es de los perros, para que no vayan a coger y la soga reviente por lo más delgado. Estamos hablando también de una gran cantidad de personas, de muertes maternas, de muerte materno-infantil,
y más temprano leíamos la información de que Salud notifica 24 muertes maternas en un mes, 7 en una semana. Y yo digo, señores, si este caso no es grave, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque estamos hablando de que salud pública está de capa caída. O sea, nosotros nos sentimos prácticamente huérfanos de ese ministerio. ¿Cómo es posible que haya tantos problemas de salud que tiene que resolver salud pública y que a ninguno le presta atención? Este tema de la rabia, eso es gravísimo y eso se nos puede ir de la mano. Digamos que Pedernales está sitiado ahora mismo, está en una situación real de peligro y de pánico de la población. Pero hablar de 24 muertes maternas en un mes, eso es como mucho con demasiado. Llévate. Vámonos a la pausa, regresamos. Bueno, aquí estamos, señores, son las 6:34. Sí, claro. Gobierno de la mañana. Si yo tengo derecho a entretenerme un momento también. La Z. Estamos en Navidad. Mi hermana Ivonne Ferreira. Bueno, señores, esta mañana tempranísimo en la mañana hacíamos un ejercicio cuando veíamos las notas internacionales y entonces ese ejercicio tenía mucho que ver con la experiencia y lo que ha acontecido en estos días en Francia. Y esa reflexión se hacía de cara a lo que ocurre en estos países de la región. Y para los que nos sintonizaron después, bueno, pues destacábamos esto que todo el mundo sabe y tiene que ver con ese papel de los chalecos amarillos, como se le está llamando ahora. Recuerdan los indignados, ¿verdad?, de España. Ahora son los chalecos amarillos de Francia que han dejado una gran lección en medio de todo esto, que todavía no termina. Los conflictos y la situación ahí, no, todavía las cosas están bastante difíciles, ¿no? Es una suerte de clase magistral que ellos han dado, y esa clase magistral plantea una pregunta interesante y hagámosla nosotros. ¿Quiere usted hacerse oír? Y cuando decimos quiere usted hacerse oír, estamos hablando de la población. ¿La población quiere hacerse oír? Bueno, pues si la población quiere hacerse oír, entonces tendrá que salir a las calles. Esa es la lección, la gran lección que nos están dando en estos días. Un país impensable, el del país de las luces, ¿verdad? París, Francia, que no Haití, esa batalla campal de la gente indignada como tiene que ser, a exigir lo que tiene que exigir. Los primeros en escuchar ese mensaje parece que fueron los mismos policías, decíamos, que han estado encargados de reprimir precisamente y de frenar esa indignación de la gente. La gente que ha estado muy descontenta por razones que para nosotros aquí son el pan nuestro de cada día. Descontentos por el tema salarial, descontentos porque las horas que tienen que trabajar extra, dicen ellos suplementarias, pero esas horas extras que no son pagadas, de la multiplicación de las tareas que también implica una responsabilidad para los trabajadores, y la multiplicación de esas tareas tampoco reciben pago. Los sindicatos de la policía que amenazaron primero con ponerse un chaleco amarillo, y esto es lo más emblemático, y luego con quedarse acuartelados, y así lo hicieron. Definitivamente así lo hicieron, porque esos policías y esos militares que estaban ahí para reprimir a la población, bueno, pues cuando también empezaron a buscar respuesta, encontraron que tenían 1001 razón para estar indignados. Y ellos, de alguna manera, entonces se pusieron al lado de la gente. Eso acaba de ocurrir en países como Francia, con las huelgas y con el tema de los chalecos amarillos. Asimismo, esa solidaridad que se ha dado en esa huelga con gente que, por supuesto, entienden que ellos también tienen reivindicaciones para hacer. Y yo me pregunto, si en el caso de nosotros, esgrimiendo esa gran lección a la que nosotros tenemos que apelar en el caso de Francia, cuando tú pones a pasar revistas, sobre todo con los elementos importantes que nos dicen a nosotros que somos una democracia, entonces tú te vas a encontrar que aquí las razones para indignarnos sobran. Y es lo que más me pesa de todo esto. Y a veces cuando se profundiza la crisis aquí, cuando las necesidades de la gente son mucho más amplias, tú no sabes si preocuparte o si alegrarte. En tanto, esa profundización de esa crisis podría implicar que la gente, bueno, pues se indigne, porque
en cuántas ocasiones aquí se abusa de esa capacidad de tolerancia mostrada por el pueblo dominicano. Si nos vamos al tema de la seguridad, es impresionante. Tú te encuentras con las autoridades en un afán desmedido por esconder su ineptitud en muchos casos, haciéndonos creer que avanza y esas cifras que no tienen nada que ver con lo real. Vimos en estos días al director de la policía hablar que por la cantidad de muertos ha bajado la criminalidad y la delincuencia. No necesariamente, por ejemplo, para decir un caso, no necesariamente tiene que ser así. Los datos de la realidad a nosotros nos están diciendo todo lo contrario. El hecho de que no hayan personas involucradas y que haya bajado la cantidad probable, ¿verdad? Dicen ellos de manera oficial que siempre hay subregistros en todo esto. En caso de que sea así, no siempre cuando hay acciones delincuenciales, pues las personas resultan muertas. Entonces eso no puede ser necesariamente lo que a nosotros nos sirva de parámetro para decir que en tanto ha bajado la cantidad de personas asesinadas, muertes violentas, ha bajado el tema de la delincuencia. No, hombre, la delincuencia la tenemos ahí latente, y por eso en el comentario de Jesús esta mañana se hablaba más temprano, hablaba por supuesto de cómo no provocar, porque tú no tienes y no te puedes mover con libertad y hacer las cosas que se supone que puedes hacer en un país democrático para tú no incitar y para tú no provocar a esa delincuencia y a esa criminalidad que está en la calle. ¿Por qué? Porque es una tarea pendiente, porque nosotros todavía no la podemos controlar, porque todavía aquí no se ha dado pie con bola, porque no hay una voluntad política, porque no hay una decisión, porque no se quiere enfrentar el tema como hay que y dar respuesta desde todos los ámbitos en el que habría que dársela, porque hay una parte que entonces implica muy derecho a un sector que es político y que le interesa mantenerse ahí, controlándolo todo, que no quiere aceptar sus culpas. Y esa culpa tiene que ver con el tema de la distribución de las riquezas, con el acceso de la gente a bienes y servicios, con el acceso a la gente a educación, con el acceso a la gente a la vivienda. Y eso quienes tienen que proporcionarlos son los que dirigen, son los que administran todo lo que es nuestro y que lo hemos puesto en sus manos. Entonces, todas esas son razones para que nosotros nos indignemos, porque las exigencias las estamos produciendo todos los días y no nos hacen caso y no nos dan respuesta, porque el tema aquí de la salud es un tema pendiente desde siempre, porque hoy los titulares, que son bastante amplios, lo trae el Diario Libre y lo refería a Milagros, habla de la salud y la notificación de muertes, por ejemplo, muertes maternas en un mes, 7 personas en una semana. Eso significa que el averaje es de una persona por día de muertes maternas, y eso no debería de estar ocurriendo en un país como el nuestro, que se dice es democrático y que se dice que hay crecimiento económico y que se habla de tantas estadísticas y de tantas cifras, pero eso absolutamente no impacta para nada ni en la salud de la gente, ni en la calidad de vida de la gente. Fallecidas en la semana, mujeres de entre 17 y 34 años, y ahí también caemos al tema de los embarazos en adolescentes, que es un tema de salud pública, que no debería, señores, de ser una preocupación si aquí las cosas se hicieran como tienen que hacerse, y si las responsabilidades y si las garantías de la democracia, que tiene mucho que ver con salud, con educación, con vivienda, con esos derechos que son fundamentales y que son derechos humanos, no están resueltos. Entonces, si no están resueltos, a nosotros nos sobran razones para la indignación. El tema de la corrupción, por ejemplo, y ahí probablemente ese sería el nudo gordiano, alrededor del que todo gira. El tema de la corrupción y el tema de la impunidad, el tema del manejo de los recursos que son del Estado, y las distintas formas que hay de corromperse. Los temas que en nombre de la impunidad y una falta de independencia, por ejemplo, de los poderes del Estado, de la justicia, bueno, pues están ahí, van de la mano, lo decíamos ayer, corrupción e impunidad. Entonces eso tampoco se resuelve, en tanto las autoridades responsables de combatirla son parte de ella y lo niegan y nos quieren convencer, además, de que se avanza en esa dirección, cuando sabemos que perfectamente las cosas son todo lo contrario. Los servicios públicos en este país están todos pendientes. Nosotros no tenemos un servicio eficiente de transporte público de pasajeros, y a nombre de la eficientización del transporte público de pasajeros se comete cualquier cantidad de tropelía, pero también se cometen cualquier cantidad de corrupción. Es una expresión impresionante, increíble, desde siempre.
ese servicio no se ha resuelto y cada vez es más caótico y es una tarea pendiente. El servicio energético, por ejemplo, esos servicios que deberíamos nosotros de tenerlos, por los que pagamos, por los que nos estafan, por los que nos roban. Ese servicio nosotros no lo tenemos y eso se ha convertido, como hemos dicho, cuando tú profundizas en el tema, en una especie de tinglado mafioso de los traficantes de la crisis que se aprovechan y en eso han visto, ¿verdad?, una posibilidad simplemente de seguir estafándonos. Entonces, por supuesto que claro que sí, que tengo que esgrimir el tema emblemático de estos días, del caso de Francia, como un tema aleccionador, claro que sí, para muchos países de Europa, pero sobre todo para muchos países de la región. Un país aleccionador, esos chalecos amarillos que han dejado esa gran lección y que nosotros, como nadie, tenemos más que una razón para nosotros copiarla. Una lección magistral. Si quieres que te escuchen, definitivamente, si quieres que te escuchen, pues hay que salir a las calles. Y hay que salir a las calles entonces a exigir que se cumpla con lo que nos corresponde, que nos devuelvan nuestros derechos, que nos reivindiquen una verdadera democracia con elementos tan necesarios, tan puntuales y tan vitales como la salud, como la educación, como el derecho a un techo y como el derecho a movernos libremente sin ser permanentemente atropellados por la delincuencia común y por la delincuencia que se mueve en las alturas. ¡Llévatela! Bueno, señores, aquí estamos de regreso en este Gobierno de la Mañana Z101 y tú sabes una cosa, ayer veía yo que se ha hablado mucho, y se ha hablado mucho aquí en la Z101 por otros compañeros sobre la actividad que van a tener. Me parece que el domingo un grupo de migrantes haitianos, escuchaba a Pelegrín hablando de las violaciones a la Constitución, de que eso es un desafío para el gobierno y para el país, que se enmascara con una actividad deportiva, recreativa, que es esa marcha de los inmigrantes haitianos que está programada para celebrarse el próximo domingo en el Parque Mirador Sur. Y se ha pedido incluso a la policía, claro, que intervenga, pero para cuidar a los marchantes, que son personas organizadas, que son personas de esas que están legales aquí en el país y que tienen todo el derecho a hacerlo. Pero no, el señor Pelegrín habla de que se intervenga, pero para hacer cumplir el artículo 25, dice el de la Carta Magna, en lo relativo al Estatuto de Extranjería. Y la pregunta necesaria es, señores, si es que el señor Pelegrín tiene informaciones, probablemente el resto de los mortales no lo tiene, porque la forma de cómo él ha hablado y ha emplazado a los organismos de seguridad e inteligencia, pero no solamente fue este hombre de la Fuerza Nacional Progresista y los Vinchos y sus posiciones que todos conocemos, sino que también el PRCC, de gente del Partido Reformista Social Cristiano, han emitido un comunicado, Quique, ¿verdad? ¿Tuviste? Ajá, donde ellos califican como un desafío inaceptable, que me parece una exageración de Quique. ¿Cuál es Quique? Quique Antún. Que se conviene en el Partido Reformista. Bueno, ese. Y él habla por la postura que asumió al exigirle al gobierno que no firmara los pactos migratorios y los refugiados y cuantas cosas más, que ya es un tema bastante debatido y diferenciado nosotros con el tema de los demás países. Pero, señores, no hay que ser ni brujo ni adivino, ni tampoco echador de cartas para atreverse a predecir aquí que en las horas por venir nosotros vamos a ser testigos de las más expresiones públicas de rechazo a esa marcha, sobre todo ese nacionalismo más exacerbado, o más bien ese antihaitianismo inconsciente en muchos casos, como es el caso de los Vinchos. Y nada, pero decir con Quique, Ivonne, decir que como esos ánimos nacionalistas están tan exaltados, entonces llamar la atención sobre eso y recordar que esos haitianos organizados, esos haitianos que están legales en el país, como los dominicanos cuando hacemos nuestras marchas en Nueva York y en otros lugares, tienen todo el derecho y la autoridad tiene toda la responsabilidad simplemente de proteger y de no permitir que se asusen fuegos para crear situaciones, claro, Jesús, que después entonces ellos no van a salir a dar la cara. ¿Tú me entiendes? Cónchale. Quique, lo que esté tratando de sonar políticamente, porque señora, aquí se agarran de cualquier tema para querer sobresalir. Porque dime tú, Quique Antún, esa posición que él dice que ostentó de que no se firmara el pacto, esa fue la posición de mucha gente aquí.
y que no se anda jactando. Entonces ahora van a decir que fue por ellos. No, que no. Por favor. Entonces es una forma como de buscar notoriedad con un tema que está de moda. Pues busque otro tema que está de moda. La pregunta, ¿Tú supiste, la pregunta Jesús? que se dijo aquí, Ajá. en esta emisora, ¿Qué? Sí. que había una fuente oficial que había revelado Ay. que el señor Don Quirinito, Hay que decirlo Ya así. es don también. Hay el que don. decirlo así. El doncito. Hay que decirlo así. Un doncito. estaba preso, pero han dicho que no desde el gobierno, pero No, que sí, pero que espérese, pero que en director 2 del DNI. semanas. Pero que venga ahorita. ¿Está preso o no está ¿A preso? dónde está Quirinito, señores? Es el gobierno. Z101. Z101.